seminario, ahora ha estado 3 años en una iglesia en Ometepec. Y bueno, estamos convenciéndolo que sea un plantador para el reino de los cielos. Todavía no está muy convencido, pero bueno, le vamos a hacer bullying al final de la reunión. Quiero dejarlo, hoy tiene el privilegio de compartirnos la palabra. Y bueno, Jonathan, eres bienvenido, tu familia, Península Viva, a ti y a tu esposa. Bueno, espero que el bullying no sea tan duro. Cuando estábamos hablando con el pastor Joel para preparar el sermón y estar cuadrando las fechas y todo eso, me di cuenta de algo bien interesante. Ustedes tienen un pastor bien hermoso, bien bonito, porque como padre cuida a hijo, que se preocupa qué es lo que va a comer su hijo mañana, que se preocupa qué es lo que su hijo va a cenar mañana. El pastor Joel con insistencia me decía, vamos a hacerlo así, asá, porque a mi iglesia le gusta así recibir la palabra de esta manera. No lo hagas de esta otra manera porque no estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces cuiden mucho a su pastor, porque es un buen pastor el que tienen ustedes ahí. Valórenlo, porque en estas épocas escasean y son muy cotizados. Entonces cuídenlo mucho, en verdad se los digo de todo corazón. Tienen un hermoso pastor, una familia pastoral hermosa. Yo conozco al pastor Joel desde años, y hace que será como 15 años aproximadamente, en una convención en Coajinicuilapa, quizás él no lo recuerda, pero dijo algunas palabras la cual resonaron constantemente en mis oídos y en mi corazón, y fue que el Señor lo usó para prepararme. Entonces ya después el Señor usó otros tantos pastores también, pero palabras que dijo en aquel entonces resonaron demasiado, y gracias al Señor que le usó a él en aquella época. Quizás no lo recuerda, perdón, creo que no me están escuchando muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, como les decía, Dios le usó grandemente y él ni siquiera lo sabía. Entonces, gloria a Dios por eso, porque su palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Y bueno, para no hacer tanto alarde, vamos a empezar con el sermón en este día. Antes de empezar me gustaría orar, entonces me gustaría que me acompañen, pónganse de pie por favor, en reverencia a nuestro Señor, y vamos a orar. Dios, damos gracias por el tiempo que nos permites estar en esta, tu casa, Señor, Península Viva. Gracias, Señor, porque no tenemos que andar huyendo, no tenemos que andar escondiéndonos para reunirnos, Señor. Gracias por el privilegio, la libertad que nos das de escuchar, aprender, meditar sobre tu palabra, sobre tu amor. Y por favor, que tu Espíritu descienda en este momento. Yo sé que nos acompaña desde ya, pero que sea evidente en este momento y que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos tener un buen entendimiento de tu palabra que será expuesta en este día. Si hay algún pecado con el cual debemos estar tratando, que sea tu voluntad, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas. En tu nombre oramos y decimos amén. Pueden sentarse, mis hermanos, les prometo que ya les dejaré en paz. Ahora sí vayan acomodándose, vayan sintiéndose cómodos, no tan cómodos para dormirse, pero sí cómodos para estar atentos a la predicación. Bien. El tema de hoy, como ya lo están viendo en su pantalla, se llama Dios pródigo o hijo pródigo. Y esto, mis hermanos, es una parábola muy hermosa que yo creo que muchos de ustedes la conocen y tal vez la han estudiado por infinidades de veces. Yo me acuerdo siendo niño, como ya les mencionaba, en algunas convenciones o inclusive en mi iglesia, teníamos la hojita donde dibujábamos y pintábamos al hijo menor corriendo hacia su padre, y su padre con los brazos extendidos. Y esta imagen resuena tanto en mi cabeza que cada vez que escucho acerca del hijo pródigo, recuerdo esta imagen donde el padre con los brazos abiertos esperando el regreso de su hijo. Y desde pequeños, les digo, estudiamos y aprendíamos acerca de esto, pero estudiando un poco más, entendiendo un poco más lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra, me llevó a un entendimiento muy profundo. Y, ¿sabes?, quiero compartirlo con ustedes en este momento. Bien, la parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15, y vamos a estar meditando ahí del versículo 11 al 32. Y es interesante porque inclusive en el versículo 11 el Señor Jesucristo ni siquiera inicia esta parábola nombrándola como la del hijo pródigo. Más o menos inicia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Entonces, ¿de dónde nace la idea de llamarla hijo pródigo? ¿De dónde nace
este título? ¿O en qué se inspiraron para nombrarla de esta manera? Pero sabes, no quiero decir que se hayan equivocado o que haya habido algún error ahí garrafal en cuanto a la Biblia y que tengamos que rasgar nuestras vestiduras ahora por ese error. Pero la verdad es que vamos a ir entendiendo un poco y vamos a ir desmenuzando esta parábola para ir entendiendo el porqué de este título y del porqué el título del Dios pródigo y del Hijo pródigo. No sé si les molesta que me quite el cubreboca para... Bueno, siento un poco incómodo con el cubreboca, pero justo esto, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? ¿Qué significa pródigo? Y bueno, en sus pantallas pueden estar viendo el primer significado que tenemos a la palabra pródigo. Significa que despilfarra, que gasta sin cuidado todos los bienes, y esto alude al hijo menor de esta parábola, que gastó todos los bienes que el padre le había dado, la mitad de la herencia que el padre le dio. Bueno, pues el hijo dijo fácil, vamos a gastar porque ahora hay dinero, ¿no? La parábola más o menos nos dice que el hijo pidió esta parte a su padre, fue y lo gastó como quiso, se divirtió, hizo lo que quería hacer, bebió lo que tenía que beber, quiso comer lo que quería comer, infinidades de cosas y barbaridades. Pero, ¿sabes? En la otra parte del significado nos dice que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Y esto, mis hermanos, alude ¿a quién? A nuestro Dios, que Dios no escatimó en amor hacia la humanidad. Dios no escatimó en darnos a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Dios no escatimó en amor por ti y por mí. Entonces, mis hermanos, este título cabe perfectamente para nombrar al hijo menor de esta parábola como al Padre, como a nuestro Padre. Y al padre de la parábola pues también, porque no escatimó en darle una cantidad significativa de dinero a su hijo para que malgastara, aún el padre sabiendo posiblemente lo que el hijo iba a hacer con todo este dinero. Sin embargo, accede a darlo. Nuestro Dios, mis hermanos, no escatimó en amor hacia nosotros, entregando a su hijo por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y vamos a ir entendiendo qué significa o cuál es el significado, cuál era la intención de esta parábola. Era realmente que la multitud que estaba alrededor de Jesús terminara llorando, terminara arrodillada, terminara pidiéndole perdón, terminara no se arrepentida de todos los males que estaban haciendo. Sí, la verdad es que sí. El fin de las parábolas, el fin de lo que Dios quería que su Hijo Jesucristo hablara, era precisamente para reconciliar a Dios con la humanidad. Y vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Pero sí, la finalidad, parte de la finalidad de esta parábola era eso. Pero debemos entender también que el punto central, que la finalidad de esta parábola era la reconciliación de Dios con el mundo mediante Jesucristo, no tomándole en cuenta ninguno de sus pecados. Y cuando Jesús estaba contando esta parábola, estaba rodeado de personas que, bueno, eran olvidadas por la sociedad, que eran arrinconadas por la sociedad. ¿Cuántos recuerdan algunos de los milagros de Jesús? Sanó enfermos, sanó a leprosos. ¿Y los leprosos dónde estaban? En medio de la ciudad. Estaban a las orillas de los pueblos, estaban alejados de la sociedad. ¿Por qué? Porque nadie quería contaminarse, nadie quería estar cerca de ellos. ¿Por qué? Porque olían mal, tal vez, porque su aspecto físico no era el mejor y estaban allí olvidados. Pues Jesús estaba hablando a este tipo de personas, pero Jesús también estaba hablando a las personas que estaban allí en medio de la sociedad, los que eran la crema innata de la sociedad judía de aquella época. Pero vamos a ir viéndolo un poquito más para adelante. Y bueno, 2 Corintios capítulo 5 versículos 19. Esto es, que en Cristo
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Debemos entender que el fin de esta parábola era reconciliar o enseñarles acerca de la reconciliación del hombre con Dios mediante Jesucristo. Y mis hermanos, nosotros nos encontramos allí porque somos llamados, somos portadores de la palabra de vida, precisamente ¿para qué? Para reconciliar a nuestros hermanos, para reconciliar a la humanidad con Dios. Ok, gracias. Y en su pantalla pueden ver la siguiente imagen para que podamos entender un poco mejor. De un lado tenemos al hombre, del otro lado tenemos a Dios y en medio está Jesucristo. Pero antes de Jesucristo, antes de que nuestro Señor mandara a su Hijo, había un abismo enorme entre Dios y el hombre, y esto se llamaba pecado. Este abismo era el pecado, y por eso nosotros estamos separados totalmente de la presencia de nuestro Dios. Estamos separados totalmente de nuestro Dios, pero Dios tuvo que mandar, no escatimar en amor, tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que ahora Él sirviera de puente, para que nosotros tuviéramos ese pase, ese acceso libre ante la presencia de nuestro Dios. Y eso, mis hermanos, es el fin de esta parábola: enseñar que todos en la sociedad necesitamos a Jesucristo. Hace rato cantamos: Jesucristo basta. ¿Basta en tu corazón? ¿Es suficiente en tu corazón? ¿Es suficiente en tu vida? Pero no nos adelantemos, vamos a ir viendo un poquito más para allá en un momento. Bueno, la parábola nos menciona que había dos grupos de personas. El primer grupo estaba conformado por las personas pecadoras, por las personas aisladas, por las personas que no tenían ninguna funcionalidad dentro de la vida religiosa del pueblo de los judíos. Estaban los recaudadores de impuestos. ¿Recuerdan cómo eran vistos los recaudadores de impuestos? Pues no eran personas bien vistas, ni por los judíos, ni por nadie más, ni por los judíos de escasos recursos, los pobres, ni por los ricos. Eran quizás enemigos de todas estas personas. Pero bueno, esto simbolizan, mis hermanos, a los hermanos menores, ¿sí? A las personas que nadie observa, a las personas invisibles. Y trayéndolo un poco a la actualidad, a nuestro pensamiento actual, bueno, los hermanos menores vienen a ser los reprobados de la sociedad, con los que nadie quiere acercarse, con los que nadie quiere convivir, con los que tal vez ves en las calles tatuados, mal peinados, sucios. Y sabes, cuando pasas dices: uy, no. Sí, con los reprobados de la sociedad. Estos simbolizan a los hermanos menores. Pero también está el otro grupo de los hermanos mayores, y estos eran la crema innata de la sociedad judía de aquella época. Eran los fariseos y los maestros de la ley. Estas personas que se creían superiores a toda la sociedad judía. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente eran los portadores de la palabra de Dios y eran los que hablaban acerca del amor de Dios hacia toda la sociedad judía. Eran los encargados inclusive de transcribir, de hacer todos estos la palabra de Dios que se tenía en aquella época. Y estos eran la élite de la sociedad judía. Entonces ellos controlaban la parte religiosa, inclusive parte política de la sociedad judía, y por eso no eran bien queridos, porque inclusive ellos eran tan exigentes en que se cumplieran las leyes, eran tan cuadrados en que si no se cumplía la ley al pie de la letra, pues eran los primeros en señalarte y decir: ¿sabes qué? Tú no lo hiciste de manera correcta. Tú no estás funcionando de manera adecuada, tú no estás haciendo lo que Dios demanda. Y estaban allí simplemente para estar juzgando, simplemente para estar encima de los demás, simplemente para estar presionando y oprimiendo a toda la sociedad, para decir: sabes, tú estás adorando de manera incorrecta a Dios, Dios no merece eso. Y ponían cargas pesadas encima de toda la sociedad que estaba alrededor de ellos. Pues esta gente, cuando Jesús estaba relatando esta parábola, estaban allí sentados. Y sabes, esta gente
Veía cómo Jesús convivía con los pobres, veía cómo Jesús convivía con las prostitutas, veía cómo Jesús convivía con los recaudadores de impuestos, veía cómo Jesús se sentaba a comer con ellos. Y decían, ¿cómo siendo el Hijo de Dios, puede sentarse con lo reprobado de nuestra sociedad? ¿Cómo llamándose el Salvador, puede estar comiendo con ellos? Él debería estar con nosotros. Y sentían tanta envidia, orgullo y egoísmo en su corazón por el hecho de ver eso. Y decían, ¿sabes? Este no es el Hijo de Dios, porque mírenlo cómo está. Para la sociedad judía, a veces sentarse a comer con cierto tipo de personas era aceptación, en decir, ¿sabes? Está bien lo que estás haciendo, lo acepto. Entonces el hecho de ver a Jesús convivir con prostitutas, convivir con ladrones, inclusive convivir con revolucionarios, convivir con los recaudadores de impuestos, a ellos les suponía que Jesús estaba de acuerdo con todo lo que estas personas estaban haciendo. Pero lo único que Jesús estaba haciendo allí era mostrar amor. Estaba reconciliando al mundo. ¿Con quién? Con el Padre, con Dios. Pero estos decían, no, Él no puede ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de la manera correcta, no lo está haciendo de la manera tradicional, no está siguiendo los ritos que nosotros seguimos, no está siguiendo las reglas que ya están establecidas. Entonces Jesús estaba revolucionando totalmente todo lo que ellos conocían acerca del Evangelio de Dios. Y sabes, debes entender que Jesús era el Evangelio encarnado. Jesús era la palabra de Dios encarnada. Y esto estaba rompiendo con todos los esquemas y paradigmas de la sociedad judía que se conocía en aquella época. Y esto no les cuadraba, esto no les encajaba a ellos, no porque no estaba dentro del molde que ellos conocían. Por lo tanto, Jesús estaba ahí. Otra vez, mis hermanos, les digo, reconciliando al mundo con el Padre, no tomándoles en cuenta su pecado. Pero debemos entender todo esto para ir entendiendo la parábola, para ir entendiendo el contexto de nuestra parábola. ¿Y a quién va dirigida? Bueno, esta parábola pues era una respuesta a la ceguera espiritual de los escribas y de los fariseos. Esta parábola era una respuesta para decirles, yo soy el Evangelio, yo soy la palabra de vida, yo soy el Salvador. Pero mis hermanos, lamentablemente, por su moralismo perfecto, no lo entendieron los escribas y los fariseos, no lo entendían. Y otra vez les digo, no encajaba en el molde que ellos ya conocían. Pues decía, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede llamarse el Hijo de Dios y estar haciendo todas estas cosas, estar conviviendo con la gente reprobada? Porque no encajaba en el molde. ¿Pero le importó a Jesús? No. Y ahí vemos el amor desmedido del Padre, vemos el amor incondicional de Dios, vemos el amor de un Dios pródigo que no escatima en cuanto a amor, no escatimó en cuanto a la salvación. Lucas 11:46, contestó Jesús, ay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Como les digo, estos escribas y fariseos solamente estaban para poner más cargas sobre la sociedad reprobada. Estaban allí nada más para juzgar, estaban allí para nada más ver en qué se equivocaban, para luego ir encima y decirles, estás mal y tú nunca vas a ser aceptado por Dios porque sabes, tú no estás actuando de la manera correcta. Imagínense cómo se sentía esta gente si de por sí ya era reprobada por la sociedad, y que alguien más te diga, pues ni lo intentes, pues ni te va a funcionar porque no lo estás haciendo bien. Pero ahí estaba amorosamente Jesús, dando amor incondicional a esa sociedad reprobada, a esa sociedad olvidada. Allí estaba amorosamente nuestro Señor Jesucristo, amando, guiando, perdonando,
a esta sociedad reprobada. Y vamos a ir entrando un poco, mis hermanos, para entender la condición del hermano menor. Lucas, capítulo 15, versículo 12 al 13, dice: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. El hijo menor se acerca al padre y le dice: ¿sabes, papá? Pues dame lo que me toca de la herencia, porque quiero ir a conocer al mundo, quiero ver qué es lo que hay, quiero conocer todos los deleites, quiero ir. Así que dame lo que me toca. Es algo interesante que deben saber ustedes, que la herencia regularmente se da después de que los padres hayan fallecido. Y en la sociedad judía era así: la herencia solo podía ser recibida por los hijos hasta que los padres fallecieran. Pero había un protocolo bien definido allí, que después de que el padre falleciera, bueno, el hijo mayor era el que quedaba a cargo de, y él era el encargado de repartir la herencia que el padre había dejado con el resto de sus hermanos. Pero el hijo menor, muy inteligente, astuto, dice: ¿sabes qué, papá? Antes de que te vayas, dame la herencia, que voy a ir a disfrutar, que voy a ir a ver en qué me la gasto. Y se fue. Entonces el hermano menor, puedes cambiar de diapositiva. El hermano menor decide tomar el camino del autodescubrimiento, decide irse, decide descubrir todo lo que había a su alrededor, decide ver qué es lo que había, decide conocer, decide experimentar, y se va del seno familiar, se va de los brazos de su padre, con las ganancias de su padre, con el dinero de su padre. Se va y dice: bueno, pues voy a disfrutar, voy a probar suerte, voy a descubrir, voy a vivir como quiero, para encontrar hacia mi verdadero yo, encontrar el verdadero significado de mi vida, encontrar mi felicidad, encontrar mi esencia, encontrar quién soy, ver, experimentar y conocer. Y pues el hijo menor emprende este viaje y se va lejos de su casa, se va lejos de su padre, se va lejos de la seguridad de su hogar, se va y empieza a ver y empieza a conocer. Y aparentemente al principio todo surgía de manera correcta, todo era muy bonito, todo iba muy bien. Pero ojo, ¿qué nos dice Jeremías 17:9 acerca de este pensamiento? Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Sabes? El hijo menor siguió los impulsos de su corazón, siguió lo que estaban sintiendo en ese momento y las ganas que tenía de ir y experimentar y conocer, lejos de la seguridad del hogar del padre. Y dice: ¿sabes qué? Me voy a ir, voy a experimentar, quiero conocer, quiero ver qué hay más allá, quiero ver todo lo que hay afuera. Y se fue y emprendió este viaje, les digo. Pero mis hermanos, trayendo este pensamiento al momento actual, a nuestra sociedad actual, regularmente los hermanos menores son personas que no están buscando a Dios. Estas personas, otra vez les digo, son las reprobadas de la sociedad, y a veces reprobadas también para la sociedad de la iglesia. Sí, porque como iglesia a veces nosotros estamos encasillados en seguir nuestros ritos de iglesia, seguir todo lo que nosotros conocemos como iglesias, y a veces nos es difícil voltear a ver a nuestra izquierda, a nuestra derecha, más allá de las paredes de nuestra iglesia, un poco más atrás de nuestra iglesia, y decir: ¿quiénes son los que están allá? Bueno, pues están estas personas que no quieren conocer a Dios, pero que están tan necesitadas de su amor. Si estos son representados por el hijo menor, son personas que creen que no les hace falta, pero es fácil ver qué carentes son de amor. Estas personas regularmente a veces están fuera de las iglesias con las ganas de entrar, pero no saben cómo hacerlo, o a veces ni siquiera están buscando a la iglesia, a veces ni siquiera saben qué significa ser iglesia. ¿Sí? Mis hermanos, y aquí hay una parte bien interesante, y a veces los hermanos menores están creciendo dentro de las iglesias. ¿Por qué?
Porque son personas que han creído con una idea equivocada del Evangelio, han crecido con una idea falsa de lo que Dios quiere y empiezas a sentir una carga tan pesada en sus espaldas que en el primer momento que tienen, en la primera oportunidad que sienten, se van de la iglesia porque dicen, ¿sabes qué? Yo no encajo con el modelo de la iglesia, yo no encajo con el modelo de las personas. Y en la primera oportunidad que tienen se van de la iglesia. Porque otra vez vienen a este camino del autodescubrimiento y dicen, sabes, yo quiero conocer qué es lo que hay más afuera. Quiero ver, quiero experimentar, quiero estar allá, conocer, empaparme de esto y de lo otro. No probar. ¿Pero por qué? Porque han tenido una mala idea de lo que significa ser iglesia. Han tenido una mala idea del amor de Dios. Y espero mis hermanos, que nosotros estemos despiertos para identificar a los hermanos menores dentro de nuestras iglesias y fuera de las iglesias. Por eso, toma muy en cuenta cómo estás guiando la vida espiritual de tus hijos, cómo estás guiando la vida espiritual de tu familia. Solamente estás enseñándole que Dios es un Dios que está para castigar, que Dios es aquel que te dice, que te pone un montón de reglas y que tienes que cumplirlas al pie de la letra y que si no las cumples te vas a ir al infierno. Que es un Dios tirano que está ahí exigiendo de ti obediencia cuando sabes que perfectamente que no puedes dar obediencia. ¿Sí? ¿Cómo estás guiando la vida espiritual de tu familia? ¿Cómo estás guiando tu vida espiritual? ¿Estás conociendo realmente a este Dios pródigo que da amor sin censura? Que te da este amor grande, que te da mucho amor. ¿O simplemente estás aprendiendo acerca de un Dios otra vez que está por encima de ti, poniéndote el puño, oprimiéndote y que no te deja estar en paz porque dice, bueno, pues este Dios me pone tantas reglas y no me deja ser feliz y no me deja estar en paz, no me deja vivir mi vida? Tal vez porque has aprendido de manera incorrecta lo que significa el Evangelio. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente estás guiando tu vida hacia una vida espiritual sana o estás formando a una persona religiosa? Versículos 17 y 20. Por fin recapacitó y se dijo, el hijo menor, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El hijo, estando allá ahora sin dinero, olvidado, y ahora siendo reprobado por la sociedad, se acuerda que dentro de su casa tenía alimento, estaba seco, no tenía frío. Recuerda la seguridad que había dentro de su hogar. Y decide volver, decide regresar. Porque se dio cuenta que no solamente tenía un hogar seguro, sino que su padre le amaba. Se da cuenta del inmenso amor pródigo que tenía su padre por él. Y regresa y emprende otra vez este viaje de regreso a la seguridad de su hogar, de regreso a los brazos de su padre.
Y otra vez estaba allí y viene ahí buscando el cobijo del cual salió. Y yo me imagino tal vez la escena donde está el hijo menor buscando trabajo desesperadamente porque no tenía, y acercándose pues a pedir a alguien que cuidaba ahí cerdos. Sabes que para la comunidad judía el hecho de cuidar cerdos era una actividad muy baja, porque para ellos el cerdo era un animal impuro. Entonces no podían como verlo de manera correcta, no podían verlo de manera buena. Y ellos, y el hijo menor ahí estando buscando cómo algo para solventar sus gastos, algo de cómo para poder sacar y poder tener algo que comer. Entonces consigue trabajo y está allí, y lo único que ve para comer, ¿qué es? El desperdicio que le están dando a los cerdos, la comida de los cerdos. Y empieza a comer. Entonces el hijo, estando pensando en eso, dice: pues sabes que tengo que dejar todo esto y regresar a los brazos de mi padre. Y emprende este viaje, regresa hacia su padre. Regresa otra vez a este hogar seguro. Hay personas, mis hermanos, que muchas veces se dan cuenta del error en el que han estado viviendo, se dan cuenta del pecado con el cual han estado cargando, se dan cuenta de cómo ha estado su vida, se dan cuenta de que han estado vagando sin Dios, y empiezan este regreso, empiezan este caminar hacia la iglesia, empiezan otra vez a buscar el encuentro con su Padre. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es nuestro papel? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál será la responsabilidad de la iglesia? La siguiente, por favor. ¿Cuál será la responsabilidad de la iglesia en este proceso? Cuando las personas llegan, cuando los hijos menores regresan, están tratando de regresar, ¿cómo nosotros como iglesia deberíamos esperar? ¿Cómo nosotros como iglesia deberíamos estar para recibir a estos hermanos menores, a estos hijos menores? Deberíamos decirles: sabes, tú no puedes entrar a la iglesia, tú no puedes llegar a la iglesia porque tú no perteneces, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud, mis hermanos, cuando llegue una prostituta a nuestra iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando llegue un borracho a nuestra iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando alguien que no huele tan bien llega a nuestra iglesia? Jesús convivía la mayor parte del tiempo con este tipo de personas, y tú, siendo representante de la iglesia, siendo representante de Dios aquí en la tierra, ¿cuál va a ser tu actitud con este tipo de personas? A Jesús, los fariseos, los escribas lo odiaban y decían: sabes, este no es el Dios, porque mira cómo está ahí comiendo con ellos. Pero sin embargo, Jesús mostraba amor genuino con ellos. Estaba allí conviviendo con ellos. ¿Cuál es tu actitud como iglesia? ¿Vas a rechazarlos? ¿Vas a reprobarlos otra vez? Pues sorpresa, ya están rechazados, ya son reprobados. Y sabes, un maestro en el seminario nos decía que debemos de ser muy cuidadosos con las personas que llegan a nuestras iglesias, porque tal vez es lo más cercano a Dios que puedan conocer. Y de nosotros depende que se vayan con una buena impresión de Dios, o que se vaya una mala impresión de Dios. De nosotros depende mostrar el amor del que tanto predicamos.
y empezar a dar ese amor pródigo hacia estos hermanos menores. Siguiente diapositiva, por favor. Porque nosotros recordemos, mis hermanos, esa imagen que tienen atrás de mí. Jesucristo es el puente. Jesucristo con esta parábola estaba restaurando la relación rota entre el hombre y Dios. ¿Sí? Y permítanme decirles, mis hermanos, que nosotros estamos también en eso. La iglesia viene a ser como esta parte de este puente que es Jesucristo también. La iglesia viene a ser este puente para la restauración del hombre con Dios. Y sabes, hay iglesias que tiran más rápido el puente de lo que construyen. Y en vez de acercar a la gente con Dios, acaba alejándola. Y otra vez, como les digo, empiezan a oprimir a las personas y les dicen: no, es que tú no encajas en el molde, tú no perteneces a la iglesia porque no te comportas como tal, porque no vistes como tal. ¿Sabes? Y estos eran los fariseos en la época judía. Eran los que se encargaban de todas estas cosas, de decirle a todo el mundo: tú no puedes ser hijo de Dios, tú no puedes ser parte del grupo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no te debes comportar así, que no debes actuar así, que no debes de hacer esto. Oye, sorpresa, Jesús estaba comiendo con esta gente reprobada. Jesús estaba restaurando la relación del hombre con el Padre. Iglesia, nuestra tarea principal en esta tierra es eso: restaurar la relación del hombre con Dios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando venga esta gente a nuestra iglesia? Siguiente diapositiva. Y bueno, vemos al hermano mayor ahora. Y el hermano mayor, voy a leer primero lo que dice la Biblia, versículos 28 al 30. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado toda la fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿Cuál es la actitud del hijo mayor? Saben que cuando yo era chico y escuchaba esta parábola constantemente, una y otra vez, y yo siempre terminaba en lo mismo, decía: el hijo mayor tiene toda la razón de enojarse, porque bueno, pues el hijo menor, miren cómo se comportó, gastó todo el dinero de sus padres y ahora viene y quiere actuar como si nada hubiera pasado, como si hubiese pasado, y viene otra vez queriendo restaurar la relación con el padre. Pues sorpresa, mis hermanos, el padre estaba listo a recibir al hijo menor, y sorpresa, el hermano mayor estaba tan necesitado como el hermano menor. Y sí, el hermano mayor no tenía ningún derecho, no tenía ninguna razón de actuar de esa manera, porque el hijo mayor creía que por haberse quedado en casa, creía que por haber estado al lado de su padre todo el tiempo, creía que porque haber estado ahí obedeciendo a su papá, lo hacía acreedor de toda del resto de la herencia, de todo lo que tenía su papá. Y él creía que, pues, bueno, me lo gané ya, porque yo ya trabajé, pues estuve aquí con mi padre, yo no me fui, fue mi hermano el que se fue, yo siempre he estado aquí, entonces pues obviamente me toca todo lo que quedó. Pero sorpresa, cuando llega el menor, regresa a su casa, el hijo mayor se siente atacado en decir: bueno, ¿cómo es que este se fue a malgastar? No trabajó, no hizo nada, y ahora viene a la casa como si nada hubiese pasado, y quiere entrar a la casa, y mi papá ni siquiera le hace nada. En vez de regañarlo, en vez de tal vez castigarlo, en vez de ponerle algún escarmiento, viene
y le hace una fiesta. Él estaba viviendo errado en algo que se conoce como el conformismo moral. Los fariseos de la época de Jesús creían que podían alcanzar la salvación mediante una obediencia estricta de la Biblia. El hijo mayor creía que por haber estado allí, él ya estaba seguro de tener la herencia. Pero no nos engañemos. El hecho de que nosotros, mis hermanos, podamos venir a la iglesia, tengamos un lugar donde reunirnos, donde alabar a nuestro Dios, donde conocer a nuestro Dios, eso no nos hace acreedores de la herencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar, no podemos hacer nada para alcanzar el amor pródigo del Padre. Eso nos los da Dios porque quiere dárnoslos mediante Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que a los hermanos mayores también se les conoce como religiosos, personas que llevan tiempo viniendo a la iglesia y creen que por nunca faltar a la iglesia han ganado la salvación, creen que por nunca faltar en la iglesia Dios está contento con ellos y van sumando puntitos en el cielo, porque creen que Dios así es feliz porque ellos asistan a la iglesia, cumplan a la iglesia, vengan a la iglesia, escuchen el sermón, estén sentados aquí y otra vez a su casa regresen y hagan lo que quieran. Pero como ellos están cumpliendo con el reglamento, están cumpliendo con los lineamientos de ser iglesia, pues ya son buenos creyentes. La verdad es que no, y no nos engañemos, hermanos. Otra vez les digo que no nos engañemos, porque el amor que viene por parte del Padre, Él nos los da porque quiere darnos. La palabra de Dios dice que es por el puro afecto de su gracia. No porque nosotros hayamos trabajado, no porque el hijo mayor trabajó mucho tiempo y por fin pudo amasar esta fortuna. La verdad es que no, la fortuna era del padre, pero el padre amorosamente quería compartirla con sus hijos. Pero su hijo, el menor adelantado, bueno, dice, ¿sabes qué? Pues dámela. Algo bien interesante para resumir este punto es decir que los hijos amaban las riquezas de su padre, pero no al padre. Los hijos querían seguir contando con el favor del padre, pero no amaban a su padre. Y otra vez les leo lo que dice Lucas. Contestó Jesús: hay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Y hay muchas iglesias, yo sé que en Acapulco no, pero en otros estados, en otros países hay muchas iglesias que están llenas de personas religiosas, llenas de personas que creen que por leer la Biblia en la iglesia, que creen que por mantenerse cantando en la iglesia, que creen que por asistir a todos los sermones en las iglesias, que creen que por asistir a todas las convivencias y actividades que hace la iglesia, ellos ya están bien delante de Dios y creen que por seguir todas esas reglas, sus checklists, por llevar palomita en todas ellas, creen que ya se ganaron el cielo y creen que Dios ya está contento con ellos. Sorpresa, no, el evangelio de Dios no se trata de eso. Por eso Jesús estaba amando con un amor inmenso a la sociedad reprobada de los judíos, porque a estos ni siquiera les interesaba llegar a las sinagogas, escuchar acerca de la palabra que se estaba leyendo allí. A estas personas no les interesaba estar metida con los religiosos de esa época. A estas personas no les interesaba estar allí. Pero cuando Jesús viene y les da un amor genuino, estas personas abren su corazón y empiezan a escuchar y son expuestos al evangelio. Como iglesia, mis hermanos, salgamos de ese molde que se llama religiosidad, salgamos de ese molde que se llama legalismo y dejemos
que sea el verdadero evangelio. Entra en nuestras vidas. Y sabes, si es la primera vez que tú vienes a la iglesia y no sabes nada de legalismo, no sabes nada de religiosidad, sigue así. No prestes atención. Sigue buscando el amor de Dios. Sigue dejando guiarte por Dios. Sigue experimentando el amor de Dios. Pero esta era la actitud del hijo mayor, llena de legalismo, llena de orgullo, que decía: mi hermano no está actuando de manera correcta. Pero veamos la actitud del padre. ¿Cuál es la actitud del padre? Versículo 12. El menor le dice: papá, dame lo que me toca de la herencia. Y así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y en esta actitud del padre no vemos que el padre haya puesto objeción en decir: ¿sabes qué? Pues no te voy a dar nada porque no te lo mereces. Como les digo, la herencia era repartida hasta que el padre fallecía. Pero el padre amorosamente accede y le da la herencia a su hijo y se va. Y aquí vemos, el padre refleja este amor pródigo por su hijo. ¿Por qué? Porque es este amor inmenso, este amor sin medida, que viene y le da, inclusive, que se ve reflejado de una manera monetaria, y le da el dinero a su hijo y se va y lo malgasta. Aún sabiendo el padre que su hijo iba a malgastar todo ese dinero, accede a dárselo. ¿Sí? Y sorpresa, mis hermanos, aún Dios, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuán pecadores somos, decide amarnos. Aún Jesús, sabiendo con quiénes estaba sentado ahí, aún Jesús, sabiendo que posiblemente había ladrones, había prostitutas en ese grupo, cuando Jesús estaba relatando esta parábola, Él estaba amándoles. ¿Recuerdan cómo estaba conformado el grupo de los apóstoles de Jesús? ¿Quiénes eran estas personas? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hizo Judas? ¿Y no le amó Jesús acaso a Judas? ¿No le amó a Pedro? Claro, sabiendo quiénes eran ellos, sabiendo cuán necesitados y carentes estaban de amor. Iglesia, el amor que mostremos a la sociedad debe ser amor genuino, un amor pródigo. Y la verdad es que a veces el amor bíblico, el amor de Dios no encaja con los estereotipos de las iglesias, no encaja, porque rebasa más allá. Cuando era niño, había un cantito que constantemente me enseñaban también en las escuelas bíblicas de vacaciones, que decía: el amor de Dios es tan grande que no puedo estar afuera de Él, es tan alto que yo no puedo estar arriba de Él, es tan bajo que no puedo estar abajo de Él. De esa manera debe ser el amor de las iglesias por los reprobados de la sociedad. Podemos ver en el versículo 20, cuando el hijo menor se acerca, cuando se da cuenta que la había regado, cuando se da cuenta que pecó y viene allí buscando el perdón del padre, el padre estaba, ¿qué? Listo, esperando a su hijo. Y cuando ve a su hijo venir, ¿qué es lo que hace el padre? Corrió tras él. ¿Sabes lo que implicaba para un patriarca de su época, para alguien así, correr? ¿Sabes lo que implicaba? Estaba rompiendo muchas reglas, estaba rompiendo muchos lineamientos estrictos que tenía esta sociedad, porque un padre, un adulto, no podía correr delante de la sociedad, no podía correr en lugares públicos, inclusive no se le permitía correr. Los niños corrían, los adolescentes corrían, las mujeres corrían, pero los varones, los patriarcas, los jefes no podían correr. Pero este padre no le importó, y teniendo este amor pródigo por su hijo perdido, no le importó ir tras él. ¿Y por qué? ¿Por qué no podían correr? Bueno, porque los padres, los patriarcas tenían que levantar sus vestiduras para poder correr.
y estaban expuestos a que sus piernas, inclusive sus genitales, fueran expuestos ante la sociedad, y era vergonzoso, era un hecho aberrante que no podían hacer. Pero sabes, al padre no le importó eso. ¿Por qué? Porque lo que él estaba viendo era que su hijo estaba regresando otra vez, y no le importó pasar vergüenza, así como a nuestro padre no le importó que Jesús padeciera entre nosotros por amor. Versículo 22, le puso la mejor ropa, le puso un anillo en su dedo, le puso sandalia, básicamente lo volvió a vestir desde los pies hasta la cabeza, lo limpió. Y esto significaba que, bueno, el padre estaba mostrando otra vez que a su hijo lo estaba poniendo en el mismo lugar que antes de que saliera. Estaba mostrando que, ¿sabes? Al padre no le importó que su hijo se haya ido y que ahora regresara. Estaba colocándolo otra vez y estaba dándole todos los derechos, y el hijo menor estaba siendo acreedor de todos los derechos otra vez de ser un hijo. Y esto significaba, suponiendo que el padre tenía 100 millones, le dio 50 millones para gastar al hijo menor, y ahora el padre se quedó con solo 50 millones. Ahora los 50 millones representaba la suma total de todos los bienes, y cuando el hijo menor regresó, iba a dividir nuevamente esta suma en 25 para el mayor y 25 para el menor. ¿Por qué? Porque el hijo estaba regresando y no le importó que hubiese malgastado todo el dinero. No le importó que hubiese malgastado parte de sus bienes, la mitad de sus bienes, con tal de que el hijo se fuera. Y ahora regresaba y no le importó otra vez recibir a su hijo en el seno familiar entre sus brazos. Y el versículo 23 nos dice que preparó un banquete. Preparó un banquete. Dice así el versículo 24: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaremos a hacer fiesta. El padre felizmente y gozosamente recibe otra vez a su hijo. Y no le bastó con solamente ponerle el anillo, con pasar vergüenza ante la sociedad de ir corriendo, sino que ahora hacía un festejo grande para que todos se dieran cuenta que su hijo menor, el que estaba muerto, ahora estaba vivo otra vez y había regresado a la casa. Sí, no le importó pasar vergüenza o ser avergonzado por toda la sociedad, por todo el hecho que estaba haciendo el que este hijo menor regresara a su casa. Cuántas leyes tradicionales y reglas tradicionalistas estaba rompiendo este padre. Pero sabes, mis hermanos, a Dios tampoco le importa tu pecado. Sí, y como iglesia tampoco nos debería de importar el pecado. A veces, cuando dentro de las iglesias alguien peca, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve el reprobado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hizo o pecó, no actuó de manera correcta. ¿Sí? Y a veces ahí los tenemos abandonado a este hermano y es señalado por el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos lo conocen como el pecador. Pero déjame decirte una cosa: no porque el pecado de mi hermano sea más escandaloso que el tuyo significa que tienes el derecho para apuntarlo y señalarlo con el dedo. Y sorpresa, Dios ama a ese pecador y te ama a ti también. Regresemos un poco al versículo 10, dice: le dijo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Mis hermanos, el padre se alegró porque su hijo regresaba. Y no les digo, iglesia, que festejen el pecado.
Otra vez les recuerdo, nuestra labor como iglesia es restaurar la relación de ¿qué? El hombre con Dios. Debemos encaminar hacia esta restauración. Y debemos alegrarnos con aquellos que llegan a nuestra iglesia. Debemos recibirlos gozosamente con aquellos que llegan, sea la condición que sea. Y encaminemos a estas personas con Dios. Versículos 31 y 32. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor se entera de esta situación, regresa a su casa después de haber estado trabajando y que se encuentra fiesta. Y se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Le responden, ¿sabes qué? Pues tu hermano menor regresó. ¿Y cuál fue la cara del hijo mayor? Pero el padre amorosamente, con paciencia, le recuerda: cuán necesitado estaba. Le recuerda cuán necesitado estaba de amor. Y lo invita a pasar a la fiesta. Lo invita a festejar con su hermano menor que había regresado. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo mayor? ¿Entró a la fiesta? No lo sabemos. La Biblia no nos dice eso. Pero nosotros como iglesia, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta, mis hermanos? ¿Y con quién te identificas más? ¿Con el hijo mayor? ¿Un religioso? ¿Con alguien que solamente asiste a la iglesia por asistir y piensa que Dios lo mira con agrado, porque ha cumplido con todas sus responsabilidades de buen cristiano? ¿O con aquel que necesita regresar a casa porque se ha sentido alejado de casa por mucho tiempo? Yo no sé si es la primera vez que vienes o que llevas mucho tiempo en esta iglesia, pero ¿cuál es tu condición? ¿Estás listo para recibir el amor del Padre? Este amor pródigo, ¿estás listo? ¿Estás listo para ser amado? Ponte de pie, vamos a orar. Señor Dios, gracias porque tienes un amor tan profundo por nosotros, un amor tan grande, Señor. Gracias porque es algo que nosotros no podemos medir ni cuantificar. Pero Señor, que si hay alguien en este lugar que es carente de amor, que necesita sentir tu amor, necesita sentir tus brazos en este momento, Señor, que seas tú orando en su corazón, perdonándole, Señor. Y si por mucho tiempo has estado viniendo a esta iglesia y aún no has experimentado el amor del Señor, pues empieza a caminar de su mano y deja que el Señor siga obrando en tu corazón, que siga quebrantando esa pared, esa barrera que no te deja estar con Él.
Señor, muestra amor a cada una de las personas que están en este momento aquí. Que sea tu amor transformando sus corazones. Que sea tu amor guiándolas al arrepentimiento genuino. Que seas tú perdonándoles, Señor. Que seas guiando tú a esta iglesia hacia tus pies. Permite que pueda ser una iglesia que camina, que lleva creyentes sanos y maduros hacia tu presencia. Que ellos no solamente puedan seguir creciendo en conocimiento, sino en amor también para dar a los demás. Que sea tu amor guiándoles en cada paso que dan, Señor. Que sea tu amor también preparando para recibir a los necesitados de amor, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Sí, cantemos todos juntos.